Fernando Romo. Quiero confirmar que se me escucha bien. Pueden escribir por el chat, por favor, si se me escucha bien. Ya de seguro si se me escucha. Esperemos que entren todos los participantes. Correcto. Ya, muy bien. Bueno, muy buenas tardes con todos. Mi nombre es el licenciado Fernando Romo. En esta ocasión voy a reemplazar a la licenciada Ivette Tocas Flores, que por motivos de salud no pudo acompañarnos el día de hoy. Esperemos que se encuentre bien. Yo soy su esposo, así que no hay problema. Manejo el mismo nivel de teoría. Vamos a tocar el tema, como estaba predicho, la oxigenoterapia, todo lo que es la administración de balones de oxígeno y la administración por lo que tiene que ver con concentradores de oxígeno. Bien, sin más preámbulos, vamos a comenzar. Un pequeño recordaris de lo que estaban viendo la última vez en cuanto a los materiales que son necesarios para brindar oxigenoterapia, ¿no?, por balones. Lo primero que debemos tener en cuenta es que debe haber una fuente de suministro de oxígeno, en el caso de lo que son balones. Cuando fuera o estuviéramos hablando de un concentrador de oxígeno, lo que necesitaría sería una fuente de electricidad, ¿no? La diferencia básica entre el balón y el concentrador es básicamente el volumen y el costo, ¿no? Bueno, lo que necesitamos en primer lugar entonces es una fuente de suministro de oxígeno que nos permita recargar el balón, que nos permita tener algún tipo de suministro constante del mismo. El promedio de duración, ¿no?, de un balón de 10 metros cúbicos, que es más o menos algo de 10.000 litros, equivale, dependiendo del flujo que uno le ponga, puede ser 24, puede ser 48, puede ser, no, 24 horas, un poco más, de repente 28, 30, dependiendo del flujo, si es un flujo bajo, un flujo de 2, 3, 4, 5 litros por minuto. Esta central de oxígeno generalmente tiene una dependencia interhospitalaria, o por lo menos que se encuentra en la periferia de hospitales, ¿no? El gas se va a poner a presión en estos balones que están adecuados para dicho fin. No todos los balones son iguales, como ya lo han visto anteriormente, ¿no? Hay balones que son de grado médico. ¿Cómo yo identifico un balón de grado médico? Lo voy a identificar cuando yo voy a ver la categoría del mismo. Esa categoría es como una carta de presentación, como una carta de fabricación que puede estar sellada en el balón o puede ser una etiqueta que está pegada en el mismo, ¿ya? Lo que usted debe recordar es que los balones de grado médico son los de categoría E, D y M, ¿ya? E, D y M. Si usted encuentra otra categoría, podemos decir que no está adecuado al grado médico, ¿no? Cuando yo digo un balón de grado médico, me refiero a un balón que puede ser de aluminio, que son bien ligeros, puede ser de acero, carbonado, entre otros metales, ¿no?, que son de grado inocuo y que son difícilmente oxidables, ¿no? Porque lo que buscamos es que el oxígeno no malogre o deteriore el compartimiento donde se va a alojar. Entonces tenemos que tener en cuenta eso, ¿ya? Es importante la parte del grado médico de un balón de oxígeno. Como lo estamos mencionando, los balones de grado médico son los de categoría M, E y D, ¿ya? Estos balones de grado médico son exclusivos para lo que es el ámbito sanitario, pero también existen balones de color rojo, verde, amarillo, azul, blancos, que almacenan de repente otros tipos de elementos gaseosos, ¿no? Puede ser de repente argón, xenón, gases sulfurosos, diferentes tipos de elementos que son ya para la industria petrolera, química, etcétera. Para el ámbito de medicina siempre vamos a buscar los balones de grado médico E, M y D, que tienen subcategorías, ¿no? Puede haber un MM, que son los muy grandes, ¿no?, que son de una capacidad mayor, los M60, los E simple, que son más delgados, los D jumbo, los D normales, que son un poquito más delgados que el D jumbo, los M9, M7, etcétera, etcétera, etcétera. Toda esa información se consolida en la ficha técnica o en la etiqueta que va a estar impresa o va a estar pegada en el balón. Esa es la forma adecuada de poder visualizar. ¿Dónde me doy cuenta la denominación de mi balón? Aquí está, en lo que dice denominación, ahí voy a buscar. Dice C15, C Jumbo, CML. En la primera letra es la que va a comandar eso. Ahora, ¿por qué hay ese inconveniente de solo tener en cuenta que los balones de grado M, los de categoría M, E y D son de grado médico?
Porque si nosotros usáramos un balón acondicionado, como se puede ver en el coloquio peruano, porque somos demasiado coloquiales en ese sentido, nosotros adulteramos todo, ¿no? Inclusive los balones también se pueden adulterar, los pintan de color verde, aparentemente de oxígeno medicinal, y cuando le sacas la pintura de color amarillo, o es de un color rojo, entonces no está adecuado para el ámbito humano, porque esos balones de otros colores tienden a albergar residuos tóxicos de lo que han tenido anteriormente, o son utilizados en la industria química y no tienen un grado de pureza interna, o no están diseñados para resistir la oxidación del oxígeno que va a entrar. Entonces no podemos comprar o tener cualquier balón de cualquier color. Siempre hay que buscar los de categorización M, E y D, y los que tienen preferentemente este color verde plateado o verde totalizado, que es el distintivo del área médica, ¿no? Hay que tener muy en cuenta eso, ¿no? En nuestro país existe mucho la adulteración. Cuidado con ello. Bueno, algo me estaba olvidando, perdón. En el caso de los balones, vamos a darnos cuenta de que hay unas unidades internacionales que se llaman PSI, que hace alusión a la presión interna dentro del balón. Es por decir, vamos a adelantarnos un poquito, ¿eh? Vamos a adelantarnos acá. Acá nos vamos a situar. Este es un manómetro de capacidad que lo que va a hacer es decirme o detallarme cuánto volumen está ocupando el oxígeno dentro de ese balón. Mayormente, la escala internacional de volumen ¿ya? Se mide en PSI. Entonces yo voy a darme cuenta que esta bujía, que es esta agujita, mientras más esté cercana a 2000 es porque está el balón lleno. Cuando tenga o cuando marque presión 2000 PSI, 2000 de presión. Si es que la bujía está de repente en 1000, está semilleno, está a la mitad. Y lógicamente acá me da el indicador que ya se está acabando cuando ya está de 500 a menos, ¿no? Este ya sería un volumen de reserva para evitar que se nos quede en cero el balón. Entonces, este PCI me sirve para ello, para poder predecir en cuánto tiempo se me va a acabar el balón. Pero como los balones son de diferente categoría, obviamente cada categoría tiene su implicancia. Por eso es que hay una constancia de PCI, una constante de PCI. Por ejemplo, si este balón de aquí tuviera 1000 PCI, marcando 1000 PCI, y me dice que este balón de categoría M, su constante es que por cada unidad de PCI, de presión que hace el oxígeno dentro, la unidad de PCI, va a tener de capacidad 1.56 litros por un PCI. Si está con 1000 PCI marcando, ¿cuánto tendrá en litros? Simplemente hacemos una conversión, ¿no? 1.56 por 1000, que sería más o menos 1560 litros. Y ya dedujimos el volumen en litros, y dependiendo del dispositivo que yo le dé al paciente, voy a deducir que si, por ejemplo, esos 1560 litros que he calculado simplemente con una operación sencilla, si yo le pongo un dispositivo de 5 litros por minuto, yo le pongo un dispositivo de 5 litros por minuto, ¿en cuánto tiempo se me va a acabar? Simplemente divido, ¿no? 1560 litros entre 5, y me va a salir que se va a acabar en tantos minutos. Es un cálculo simple, un cálculo, digámoslo así, muy rápido, ¿no? Es para tenerlo en consideración. Aparte, ese balón, el balón de categoría M, el balón de categoría E y el balón de categoría D, tienen también diferentes constantes de PCI de equivalencia. El balón de categoría E tiene por cada PCI 0.28 litros y el categoría D por cada PCI 0.16 litros. ¿Para qué me sirve esto? Como les mencioné hace un momento, me va a servir para hacer la predicción de cuánto volumen tiene el balón y en cuánto tiempo ese volumen se va a gastar. ¿Ya? Eso lo vamos a ver ahorita con un ejemplo. ¿Ya? Vamos a ver ahorita con un ejemplo. ¿Sí? Hasta ahí, por favor, ¿hay alguna duda? ¿Alguna pregunta que me puedan formular o que tengan? Si no hay dudas, preguntas, entonces continuamos. ¿Sí? ¿Ninguna pregunta? Como les había mencionado, yo ahorita estoy reemplazando a la licenciada Ivette Tocas, que no nos puede acompañar en este momento. Está un poquito delicada de salud. Esperemos que se pueda reincorporar pronto en próximas capacitaciones.
Muy bien, continuamos. Nos damos una pregunta interesante, ¿no? Vamos a ponerte un casito para poder entendernos mejor. ¿Será adecuada la siguiente oferta? ¿No? La siguiente oferta será adecuada. Leamos lo que nos dice el proveedor Meditech, una marca X. Un balón de oxígeno tipo D. Ajá. Si es tipo D, ¿cumple el criterio de ser grado médico? Claro que sí, porque recordemos que los de tipo E, M y D son de grado médico. Un balón de oxígeno tipo D, cargado con oxígeno medicinal. ¿Ya? Está cargado con oxígeno medicinal. Cuesta 750 soles. Hasta ahí todo bien, aparece una buena oferta. Veamos su ficha técnica. A ver, vamos a ver su ficha técnica. La capacidad del balón me está diciendo que es de 1 metro cúbico, y que ese metro cúbico en esta ficha técnica equivale a 415 litros. Ahí tenemos un fallo. ¿Ya? Me dice que el balón es de aluminio, así que es recontra ligero, fácil de cargar, porque el aluminio es un metal muy fácil de malear en ese sentido. Pero lo que no cuadra es la capacidad de litros con los metros cúbicos, porque nosotros sabemos que 1 metro cúbico equivale a 1000 litros. Pues con 1 metro cúbico equivale a 1000 litros, acá nos están robando, por decirlo de esa forma, 585 litros. 585 litros que tenemos en déficit. Entonces, hay que tener en cuenta ello. Si este balón fuera realmente como debería de ser, entonces tendríamos que tener en cuenta de que 1 metro cúbico debería equivaler a 1000 litros, no a 415 litros. Entonces, la capacidad del balón está reducida porque no te lo están dando lleno y obviamente no es una oferta adecuada en ese sentido, ¿no? Porque no te ofrece el 100% del balón lleno y te ofrece una mínima capacidad, porque 1 metro cúbico no va a durar mucho, por decirlo así. Un paciente COVID en la actualidad te puede convulsionar, te puede generar un gasto de más de 10 metros cúbicos al día cuando esté en una etapa muy crítica. Entonces nuestra respuesta sería, por lo aprendido anteriormente, esta no es una buena oferta. Siguiente. ¿Será adecuada esta siguiente oferta? Me dicen 900 soles, un balón americano tipo E. Ajá, tipo E. Si es de tipo E, grado médico, ¿sí o no? Sabemos que los de tipo M, E y D son de grado médico. Hasta ahí todo bien. Vamos a la ficha técnica a poder investigar un poquito. Me dice que es un balón cargado con 1.5 metros cúbicos. O sea, más o menos 1500 litros de oxígeno. Porque 1 metro cúbico equivale a 1000 litros. Entonces, 1500 litros de oxígeno no es mucho, debe ser un balón pequeño. Si yo voy a tener un paciente que está cánula binasal y que necesita el dispositivo intermitentemente, entonces a 5 litros por minuto no me conviene mucho, es muy poca capacidad. Entonces, porque es una muy poca capacidad para lo que el paciente va a convulsionar a lo largo del tiempo, decimos que por lo aprendido anteriormente, tampoco esta sería una buena oferta. Tampoco sería esta una. ¿Bien? ¿Qué cuidados debemos tener con el balón de oxígeno? Importante. ¿Qué cuidados debemos tener con el balón de oxígeno? Primero, los balones no debemos de almacenarlos con algún tipo de elemento que puedan combustionar, porque los balones pueden tener la tendencia a calentarse, convulsionarse y hasta explotar. Son altamente inflamables, ¿no? ¿Qué necesita una reacción química para generar fuego? Oxígeno. Y si tú le das mucho oxígeno a una chispa, se produce una explosión. Entonces hay que tener en cuenta ello, ¿sí? Todo balón con oxígeno no se almacena en la cocina, al lado de la estufa, al lado del microondas, a la intemperie del sol irradiante. Hay que tener en cuenta ello, lejos del material inflamable. Se almacenan los balones siempre en posición vertical, nunca echados porque la presión puede hacer que colapse la válvula superior que está por acá. Y el balón puede irse, digámoslo así, a fuerza de presión volando, por decirlo de esa forma. Ya, la presión puede vencer cuando el balón está en posición horizontal, pero cuando está en posición vertical, o sea, paradito, no pasa nada. ¿Sí? Se compensa por la fuerza de gravedad que jala hacia abajo los gases y no sería una descompensación como si el balón estuviera en horizontal, donde puede ocurrir algún tipo de accidente. Y finalmente almacenemos los balones, por favor, siempre en áreas ventiladas, protegidos de la luz solar o de algún tipo de elemento que les pueda generar calentamiento. ¿Sí?
En caso de fuga de oxígeno o de un defecto de fábrica en la válvula, se tiene por conveniente trasladar el balón a un lugar ventilado, lejos de las personas, del calor, y hacer que se evapore paulatinamente hasta que venga un especialista a poder arreglar este tipo de dispositivo. ¿Eh? Muy bien. Entonces ahora hablemos de una de las partes más importantes, ¿ya? Que es el manómetro. El manómetro es una parte muy importante porque nos permite tener en cuenta de que la presión que ejerce el gas dentro, dentro del balón tiene que ser dada, ¿ya? Tiene que ser dada por unos indicadores. ¿Ya? Estos indicadores son los manómetros que miden la presión interna del balón. Yo voy a tener en cuenta que hay dos indicadores. El indicador de capacidad, que me mide el contenido, ¿ya? Me mide el contenido del balón, y el indicador del manómetro de salida, ¿ya? O presión de salida. El de presión de salida lo que hace es medirme en litros por minuto, ¿ya? En litros por minuto, cuánto es lo que se le está administrando al paciente. Es lo que me va a medir propiamente el manómetro de salida. Ahora, el manómetro de salida tiene la ventaja de que va a estar articulado casi siempre por la parte inferior a un humidificador, ¿ya? El frasco humidificador lo que va a hacer es hacer que el oxígeno, al momento de salir disparado al dispositivo de oxigenoterapia, ¿ya? Pueda tener un grado de humedad, porque el oxígeno jamás se administra de manera directa. Es un oxidante. Como es un oxidante, puede ser lesivo para los tejidos. No nos conviene hacer ello. ¿Eh? Inclusive puede provocar atelectasias, puede provocar diferentes tipos de fallo. Hay que tener en cuenta ello. En el caso del manómetro de capacidad, vamos a tener en cuenta de que el manómetro de capacidad se va a medir en PSI. No se escucha ni se ve nada. Sí, tampoco escucho ni veo nada, por favor. No escucho, no veo nada también.
Por favor, no se escucha ni se ve nada. El curso está interesante. ¿Alguno de los organizadores que nos pueda dar una explicación, por favor, para saber si se va a cerrar la clase o va a continuar? ¿Terminó de hablar? Mil disculpas, no sé qué pasó con la señal, se fue abruptamente. Vamos a retomar. Sí, disculpen, se me ve la pantalla, perdón. Acá estás. Sí, sí se ve. Sí, ya se ve. Ya, perfecto, perfecto. Muy amable, gracias. Bien, entonces estábamos hablando del manómetro de salida, también llamado flujómetro, también llamado caudalímetro. ¿Ya? El manómetro de salida, flujómetro, caudalímetro, es el que está por acá. Y se mide o tiene una unidad de medida en litros por minuto, porque es lo que yo le voy a poner en un minuto en capacidad de litros, ¿no? 1 litro por minuto, 2 litros por minuto, 3 litros por minuto, hasta 15 litros por minuto. ¿Ya? Este es el manómetro que me mide esa presión de salida del oxígeno hacia el dispositivo de oxigenoterapia, ¿no? Que puede ser una cálula binasal, una mascarilla simple, una mascarilla con reservorio, con bolsa de reinhalación parcial, una mascarilla Venturi, etcétera, etcétera. Entonces, ¿cuál será la diferencia entre el caudalímetro de acá y el caudalímetro que está por acá? ¿Habrá alguna diferencia? Y la respuesta es que no. Ambos tienen medida de litraje hasta 15 litros por minuto, de 1 hasta 15 litros por minuto. Ambos también son llamados caudalímetros o pueden ser llamados manómetros de salida, ¿ya? Así que no hay que confundirnos con este término. Es un término muy estandarizado, decirle caudalímetro, flujómetro o manómetro de salida. En el caso de la otra bujía, es el manómetro de capacidad. ¿Ya? El manómetro de capacidad, que lo vamos a ver como estábamos diciendo, en PSI. ¿Ya? PSI. 2000 PSI quiere decir que está lleno. El balón está totalmente lleno. Si el balón, por decirle ahí, ¿no? Ustedes ven que acá dice 4000 PSI, pero nunca va a estar lleno hasta esa capacidad, porque 4000 PSI sería poner el balón al límite, ¿no? Y con riesgo a que pueda colapsar. Entonces no es muy conveniente que, digamos, poner el balón al límite. Lo normal es que lo pongan con la mitad de capacidad, que son los 2000 PSI que ustedes ven por acá, ¿no? PSI lleno. Eso es lo más normal que podamos ver. Y a medida que se va quemando el oxígeno, va bajando, bajando. Esta de aquí es la llave de apertura del manómetro que va a hacer que el oxígeno me dé una lectura de cuánto está ocupando en el balón y a cuánta velocidad está saliendo disparado a través del oxígeno. ¿Cuál es la diferencia entre estos dispositivos que vemos acá? ¿Habrá alguna diferencia? Y la respuesta es que no. Todos cumplen la misma función. ¿Cuál es la función de estos tres dispositivos? Tener un flujómetro, flujómetro. Este acá es un flujómetro más variable porque es individual, no es para balones pequeños. El de aquí, el flujómetro que está acá, simplemente con una tapa rosca se le gira. ¿Ya? Se le va a girar y podemos determinar de repente ponerle 1 litro por minuto, 2 litros por minuto, 5 litros por minuto, 10 litros por minuto, 15 litros por minuto, etc. Y el que dice letra B es el manómetro que es el que me permite, el manómetro de capacidad, que me permite visualizar cuánto de volumen queda dentro del tanque, ¿no? Del balón. Manómetro de capacidad, manómetro de capacidad, manómetro de capacidad. Son lo mismo, solo que son de diferentes modelos de oxígeno. Generalmente los que son portátiles individuales chiquitos son así, tienen este tipo de dispositivo para hacer actuar de flujómetro y manómetro de salida, ¿ya? Pero son exactamente lo mismo. Recuerda que el caudalímetro se acopla al manómetro, ¿no? El caudalímetro se va a acoplar al manómetro
y permite controlar la cantidad en litros por minuto de oxígeno que sale de la fuente. Siempre el caudalímetro va a tener su mejor amigo. Su mejor amigo del caudalímetro, ¿quién es? Es el humidificador. Siempre va a estar ahí el humidificador para que cuando el oxígeno salga disparado, me dé una cantidad de litros por minuto que le estoy dando, se humedezca y después salga a través del dispositivo que yo le voy a dar. Importantísimo. El humidificador hay que llenarlo 2/3 de su capacidad. Nunca se llena totalmente. Siempre 2/3 de su capacidad. Y siempre es bueno decirlo, el oxígeno humidificado es más medicinal o más adecuado para el paciente. ¿Podríamos dar oxígeno sin humidificar? Claro, pero le hacemos un daño a largo plazo al paciente, no es muy conveniente, ¿sí? El agua destilada es el agua de elección. Algunos videos de YouTube de repente te pueden decir que le puedes poner de repente agua hervida cuando no hay agua destilada. También vale la aclaración. ¿Le puedo poner agua mineral? Bueno, ahí hay un poco de problema porque los minerales no son adecuados para eso, ¿no? A menos que sea cloruro de sodio solo, ¿no? Para nebulizaciones se utiliza eso, ¿no? Pero para oxigenoterapia, sí, de preferencia agua destilada o agua sin iones o agua hervida si es que no hay agua destilada, ¿ya? 2/3 de la capacidad se llena el humidificador, ¿ya? Siempre el oxígeno humedecido. Y agüita de botella. Muy bien. Ahora, en cuanto a los dispositivos de administración de oxigenoterapia, tenemos a los sistemas de bajo flujo, que son los que vemos por acá, y los de alto flujo, ¿ya? Los de alto flujo son estos de acá. En los de bajo flujo tenemos la clásica cánula binasal, la mascarilla simple y la mascarilla con reservorio, que tiene dos modalidades. Hay mascarilla con reservorio de reinhalación parcial y de bolsa de no reinhalación. Son dos modalidades de la mascarilla con reservorio. Esta es la de no reinhalación, por ejemplo. ¿Y de qué dependerá utilizar uno u otro dispositivo de oxigenoterapia? Depende de la condición del paciente, obviamente la patología de fondo y lo más importante, la oximetría de pulso. No le podemos dar oxígeno a un paciente que no lo necesita. ¿Ya? Sería contraproducente. No se le da oxígeno a un paciente que no lo necesita. Solo se va a dar oxígeno al paciente cuando lo necesite, dependiendo de su oximetría de pulso. ¿Ya? La oximetría de pulso es la que me hace la diferencia. ¿Y cuándo necesita un paciente oxígeno según la oximetría de pulso? Cuando su oxigenación está en promedio de 94% hacia abajo, necesita ya propiamente oxígeno suplementario. ¿Sí? Ahí necesita oxígeno suplementario. De 94% de saturación hacia abajo necesita. Los dispositivos de oxigenoterapia de alto flujo me ofrecen un performance más controlado, un volumen mucho más uniforme, digámoslo así, constante, un volumen ordenado, y tiene mucho más potencia, ¿no? El ejemplo más clásico es este sistema de acá, este pequeño barrilito de color verde que tiene estos dispositivos que se adaptan para cambiarle el flujo de alto o flujo de bajo, que es el dispositivo Venturi, que actúa con un principio llamado el principio de Bernoulli. Este casco cefálico se utiliza en pediatría y también me suministra oxígeno de manera adecuada sin irritar las mucosas del infante o el neonato prematuro, ¿no? Porque él nace con deficiencia sulfactante, entonces necesita una suplementación de oxígeno medicinal que le ayude a respirar o a madurar sus pulmones en el periodo postnatal. Como habíamos dicho, los sistemas de bajo flujo van a diferenciarse básicamente por el flujo en litros por minuto que tengan. La cánula binasal es el sistema más básico, que me ofrece un flujo de 1 a 5 litros por minuto, que se traduce en una fracción inspiratoria de oxígeno de 24 hasta 40%. En el caso de la máscara de oxígeno simple, de 5 a 8 litros por minuto, que se traduce en una fracción inspirada de oxígeno de 40 hasta un máximo de 60%. Y las mascarillas de reservorio que ya ofrecen mayor resistencia y capacidad, que van desde los 8 hasta los 12 litros, con FIO2 que van hasta llegar hasta los 90-99%. Algo que siempre consultan y me preguntan, ¿por qué si las mascarillas de reservorio tienen tanto litraje y tanta capacidad, no son considerados dispositivos de alto flujo? No son considerados dispositivos de alto flujo porque no tienen una mezcla uniforme de oxígeno, como sí lo va a tener la Venturi cuando se administra. Esta es la diferencia. Criterios para utilizar los sistemas de bajo flujo. El volumen tildal del paciente debe estar dado en 300 a 700 mililitros, ¿no? El volumen tildal es el volumen normal pulmonar, que generalmente es 500 mililitros. Ese es su volumen normal. La frecuencia respiratoria del paciente debería estar, para decir que necesita bajo flujo, en menos de 25 respiraciones por minuto.
El patrón respiratorio debe ser consistente, debe ser uniforme, y debe ser necesario que el paciente tenga un cierto grado de resistencia ante el estrés de una enfermedad pulmonar. Si está muy descompensado, si necesita de verdad mucha ventilación asistida, ya se pasa a un sistema de alto flujo. Comencemos con el más básico, que es la bigotera, cánula nasal o naricera. En el caso de la bigotera, cánula nasal o naricera, los flujos de oxígeno van a ser más cómodos para el paciente porque solo entran por la nariz. Le permite comer al paciente. Lo único que hay que considerar es la irritación de la mucosa nasal. Tenemos que constantemente darle higiene y darle algún tipo de lubricación o humectación para evitar que haya algún tipo de resequedad, por ejemplo. Las ventajas es que es bien tolerada, es cómoda, tranquilamente el paciente se puede hidratar, puede comer, y se utiliza mucho en los pacientes al iniciar algún tipo de terapia de rescate ventilatorio. Por ejemplo, los pacientes con EPOC, que permanentemente necesitan un dispositivo de oxigenoterapia. Su desventaja puede producir resequedad nasal, ¿no? Básicamente es eso. Muy bien, estos son los flujos de litros por minuto y la fracción inspiratoria de oxígeno que amerita decir de la cánula binasal, naricera o bigotera, de 1 hasta 5 litros por minuto. La mascarilla de oxígeno, que generalmente se confunde con la mascarilla de nebulización, y que en realidad esta mascarilla simple de oxígeno es diferente a la de nebulización, porque la de nebulización tiene un pequeño reservorio, ¿ya? Un pequeño reservorio acá abajo. El reservorio de la mascarilla de nebulización nos sirve, ¿ya? Nos sirve específicamente para ponerle el medicamento que va a ser instaurado vía vapor, que va a servir para nebulizar. En cambio, la mascarilla de oxígeno simple no tiene ese reservorio en la parte inferior. No lo tiene. ¿Sí? No lo tiene. Esa es la diferencia entre la mascarilla simple y la mascarilla que tiene el mascarilla utilizada para nebulizaciones. Esa es la gran diferencia. La mascarilla de oxígeno no tiene ese reservorio para ponerle el suero fisiológico más el fenoterol, más el clenbuterol, de repente el salbutamol, más suero fisiológico. No tiene ese reservorio pequeño, que es un frasquito chiquito aquí abajo. No lo tiene la mascarilla simple de oxígeno. En cambio, la mascarilla de nebulización sí lo tiene. ¿Ya? Que es básicamente una mascarilla de oxigenoterapia simple, es una mascarilla adaptada para este fin y que generalmente tiene perforaciones laterales para hacer un tipo de salida, intercambio con el aire que está expirado. Tiene una cinta elástica ajustable a la cara del paciente. Hay tallas, hay mascarilla pediátrica, mascarilla adulta. Tiene una tira metálica que ajusta la narina propiamente, ¿no? Para que haya una mayor sujeción y es ergonómica a la cara de los pacientes. No tiene una forma específica para adaptarse a la nariz y la boca del paciente. Esta mascarilla simple tiene algunas desventajas que interfieren cuando el paciente quiere expectorar, quiere alimentarse. En algunos casos se puede descolocar, sobre todo cuando el paciente está descansando. Mi gran ventaja es que no es invasiva, es económica relativamente, por decirlo así. Aporta una FiO2 considerable de hasta 60%, con unos flujos de 5 a 8 litros por minuto, lo cual es algo rescatable. En el caso de la mascarilla simple, esos serían los alcances más ejemplares, por decirlo de esa forma, pero hay un detalle, ¿ya? En el caso de la mascarilla simple, igual que los otros dispositivos, se deberían de hacer un recambio cada 24 48 horas. Algunas literaturas le van a decir hasta una semana, 2 semanas, pero a medida que pasan los días o las horas, por decirlo así, el oxígeno húmedo que ha pasado por todas las tubuladuras y que se ha depositado en la mascarilla, generalmente va a crear un caldo de cultivo de hongos, y cuando nosotros le hagamos la siguiente vaporización o oxigenoterapia al paciente, lo que puede suceder es que le hagamos una oxigenoterapia lleno de microorganismos patógenos, porque obviamente el hospital no está inocuo, está contaminado. Lo ideal sería que la lavemos con agua y jabón si es que no tenemos el recurso económico, o que la cambiemos cada 24 48 horas. Si no se puede hacer ese tipo de cambio, por lo menos hay que cambiarlo una vez a la semana, ¿ya? Si es que por lo menos no se puede hacer ese tipo de cambio. Muy bien. Vamos.
Acá está lo que les comentaba, mascarilla simple a mi mano izquierda y mascarilla de oxígeno, de nebulización a mi mano derecha. Te das cuenta que esta es de nebulización porque tiene este compartimiento de reserva. La mascarilla simple de 5 a 8 litros por minuto con una FiO2 máxima de 60%. ¿Ya? Cada FiO2 equivale a un litraje por minuto. Las mascarillas con reservorio, dos modalidades, y de repente acá se observan de manera adecuada. Aquí tenemos que hay un cierre hermético. Aquí tenemos que hay diferentes, digámoslo así, diferentes puertos de salida o diferentes agujeros. El cierre hermético es para que haya una reinhalación, una no reinhalación, y el que está aquí con diferentes huequitos es para que haya una reinhalación parcial. Porque acá sale el aire y ya no puede volver a entrar. Acá puede salir y puede volver a entrar. Entonces existen dos modalidades, la máscara de reservorio, de reinhalación parcial, que es esta de acá, mano derecha, y de no reinhalación, mi mano izquierda. ¿Cuál es la función de tener esa bolsa abajo que a veces incomoda? La bolsa de reservorio. Almacenar oxígeno suplementario de reserva para que cuando sea el aire inspirado tenga un volumen adecuado, extra, y que pueda entrar tranquilamente al paciente. Las máscaras con reservorios pueden aportar una FiO2 de hasta 100%, pero no se consideran dispositivos de alto flujo, cuidado con eso, y ofrecen un flujo máximo de 6 hasta 15 litros por minuto. Útil en situaciones de paciente crítico, paciente de emergencia, en pacientes COVID que están con un grado inadecuado de saturación por debajo del 90%, están con 85, etcétera, se les recomienda. Lo malo de esta mascarilla, lo malo es que puede haber una reinhalación de CO2 y un riesgo de acidosis respiratoria. No suministra una FiO2 baja, así que solo es para casos moderados y severos. Y el reservorio a veces puede tener escapes inadvertidos que pueden lograr contaminarse con hongos o bacterias oportunistas. Esas son nuestras desventajas. Acá está, mascarilla de reservorio de reinhalación parcial. Tiene estos pequeños agujeros, orificios, para que el aire pueda salir y pueda entrar conjuntamente inflándose con la bolsa de reservorio. A la inhalación, a la exhalación. Y la segunda modalidad, con reservorio de bolsa de no reinhalación. ¿Ya? Reservorio de no reinhalación, que ya tiene esta válvula de exhalación que solo permite que el aire salga, pero no permite que el aire se vuelva a introducir. Acá vemos el versus de lo que ya hemos mencionado para que lo puedan tener en mejor calidad de imagen. Mascarilla con reservorio con reinhalación parcial nos ofrece una FiO2 de 6 hasta 10 litros por minuto, con flujo de 6 a 10 litros por minuto y una FiO2 de 50 hasta un 80% propiamente dicho. Y la mascarilla con no reinhalación parcial que me puede ofrecer de 10 hasta 15 litros por minuto y una FiO2 máxima de 100%, o sea, lo máximo. Ahora hablemos un poquito de los sistemas de alto flujo, que son sistemas buenos que hay que nosotros conocer. Se le considera dispositivo Venturi al de aquí porque solo tiene este pequeño cilindro adaptado con unos conectores de color verde y color blanco. En otros países, y generalmente cuando importan de Norteamérica, existen otros conectores de varios colores, ¿no? Rojo, amarillo, blanco, verde, etc. En Perú, más que todo, utilizamos el estandarizado del Venturi cuando lo armamos con estas dos variaciones, ¿no? El color verde, que es para imitar, ¿ya? Imitar un sistema de bajo flujo, y el color blanco, que es para imitar un sistema de alto flujo. Esa versatilidad y esa forma de poder administrar el oxígeno ordenado, porque acá yo puedo ver específicamente cuánto le estoy dando, no un aproximado, sino cuánto le estoy dando, porque los numeritos están calibrados, están grabados aquí. Entonces yo puedo cerciorarme exactamente cuántos litros por minuto y cuánta FiO2 le estoy poniendo a ese paciente. Como el oxígeno va de frente a mi paciente a través de este dispositivo especial que hace que todo esto se llame Venturi, porque en realidad solo esto es el sistema Venturi. Entonces esto me dice que es un sistema de alto flujo, ya que se administra de manera ordenada, de manera profusa y de una manera controlada. Un sistema muy parecido es este de acá, que es la tienda facial, que también utiliza un dispositivo similar al Venturi, pero le ponemos una campana o algún tipo de elemento que cubra la cabeza del paciente para que genere una atmósfera
de oxígeno puro y lo pueda inhalar. Alto flujo, el paciente respira la totalidad del gas suministrado más el oxígeno del ambiente. Por la fuerza de presión que ejerce al salir del tubo hacia la vía respiratoria del paciente, no solo genera un potencial de succión del propio oxígeno que sale con potencia a través de ese cilindro, también lo que va a generar es que pueda hacer una fuerza de succión del aire ambiental. O sea, entra y en su paso que está entrando, succiona aire ambiental, por eso es que se dice que el paciente respira una mezcla. ¿Qué mezcla? El oxígeno que tú le estás dando más la succión del oxígeno ambiental. Entonces estamos teniendo un reforzamiento. Quedamos 2 contra 1 ahí. ¿Ya? Entonces por eso es que este se considera un dispositivo de alto flujo. Al ser respirado completamente, se puede controlar también la temperatura, la humedad y la concentración del mismo. Recuerde que aquí tenemos en la parte inferior estos adaptadores. Los adaptadores obedecen propiamente a imitar un sistema. Cuando es el adaptador verde, de bajo flujo, y cuando es el adaptador blanco, que acá está ya puesto, de alto flujo. Aquí lo vemos. Aquí, si ustedes lo logran ver, hay unas pequeñas leyendas, ¿no? Que son básicamente digámoslo de esta forma, las direcciones de cuántos litros por minuto y cuánta FiO2 le estoy dando al paciente. Eso viene ya impreso en el propio sistema de Venturi. Usted solo tiene que darle la vueltita y hacer que se sincronicen estas flechitas que están por acá. Si la flechita lo sincronizo de repente a 24 de FiO2, le estoy dando 3 litros por minuto. Si lo cierro un poco más, esta parte, este agujerito, va a ponerse un poco más cerradito y va a permitirme hacer propiamente una mayor inserción de oxígeno con mayor presión. Porque si abrimos mucho, no hay mucha presión, pero si nosotros lo cerramos, ¿no? Si se cierra propiamente este abocamiento, entra con mayor poder de succión. Lo que yo voy a evidenciar es que va a ser intercambiable las piezas de la mascarilla Venturi en la parte de los adaptadores, y cuando yo le ponga el adaptador verde, puedo controlar esta FiO2 de 24 a 30%, con una FiO2 de 3 hasta 6 litros por minuto. Con un flujo, disculpen, de 3 hasta 6 litros por minuto. Y cuando yo le pongo el dispositivo de color blanco, voy a controlar una FiO2 de 35 a 50%, que se traduce en de 9 hasta 15 litros por minuto. Como habíamos mencionado, la Venturi tiene su variación, no solo la que tenemos en Perú, que es esta que está por acá, la más clásica, la más común. También tenemos sistemas que se adaptan, por ejemplo, a tubuladuras cuando un paciente está en cuidado intensivo. Y el sistema internacional norteamericano que utiliza conectores de colores, donde cada color representa una cantidad de FiO2 y una cantidad de litros por minuto. Para evitar tener una congestión con todos estos colores, más simple, nosotros utilizamos los que son los modernos, ¿ya? Porque estos son los más antiguos. Los modernos que son de solo color verde y solo color blanco. Características del sistema Venturi. Utiliza el principio de Bernoulli, ¿ya? Es un principio que se basa en la mezcla de gases mediante la presión, diferencia de presiones. Permite este sistema conocer la concentración exacta, porque yo mismo lo voy a calibrar. Yo mismo le puedo poner ahí cuántos litros por minuto tiene, dependiendo de lo que le esté señalando la flechita cuando hago girar la válvula. Especialmente para insuficiencia respiratoria grave o cuando está en una fase muy aguda de compromiso hemodinámico, respiratorio, cardiovascular. Dirige un chorro de oxígeno a alta presión a través de un extremo, y este chorro hace un poder de succión que genera que el oxígeno ambiental se mezcle y se vaya junto con este primer chorro. Segundo sistema de alto flujo, la tienda facial, el halo o campana o HOT. Características: tiene un cilindro plástico de diverso tamaño, se utiliza más que todo para pediatría, me ofrece un aproximado de flujo de 5 a 8 litros por minuto, con una FiO2, ¿no? una FiO2 variable. Se utiliza recién nacidos. Generalmente lo malo es que me limita un poco el movimiento, puede generar retinopatías, ¿no? Porque el oxígeno puede envejecer la conjuntiva ocular y generar degeneración de la mácula de la retina, así que hay que tener cuidado con ello. Si es posible, hay que airar o ventilar al niño cada 2 horas de ese sistema propiamente, ¿no? Sacarle el casco cefálico y hacer que esté respirando oxígeno ambiental cada 2 horas, si no, generamos retinopatía a largo plazo. Se hace una variación de la FiO2 cuando se hacen procedimientos en el paciente a largo plazo, puede generar también sensación de calor, confinamiento, etc. Funciona como un sistema de alto flujo, siempre y cuando, ¿no? Por ejemplo acá,
siempre y cuando le conectemos a un sistema de Venturi, que es ese cilindro especial que te había mostrado. Útil en paciente que no tolera algún tipo de mascarilla facial, como son los niñitos pequeños que no tolera que les pongas algo en la cara. Hay un riesgo, obviamente, de reinhalación de CO2 por ser un sistema cerrado, donde vamos a reinhalar el exceso de CO2 que hemos botado. Aspectos prácticos del cuidado de enfermería. ¿Qué debemos tener en cuenta? Bueno, siempre es bueno que conozcamos la patología del enfermo. Siempre es bueno saber su patología, el estado hemodinámico, el estado respiratorio del paciente y algo muy importante, la saturación de oxígeno. La saturación de oxígeno a través de dos tipos de indicadores que son los que ya de repente les han mencionado, la oximetría de pulso, que está en mi mano derecha, y el análisis de gases arteriales, que está en mi mano izquierda. ¿Cuál es más preciso? ¿Cuál es más ideal? Lo ideal sería que le saquemos una muestra de sangre arterial y veamos cuánto de oxígeno hay en la arteria, porque las arterias son las que me comandan la oxigenación del cuerpo. Pero hacerle una muestra de sangre arterial que es sumamente doloroso, porque pinchar una vena es diferente a que te pinchen una arteria. A quienes nos han pinchado una arteria sabemos que es bien doloroso. Entonces, no es algo dable estar pinchándole a cada rato para sacarle análisis de gases arterial al paciente, no es algo dable. Lo que sí es más fácil es ponerle un oxímetro de pulso que me mida mediante rayos infrarrojos la cantidad de oxígeno o de hemoglobina que está oxigenada dentro de los capilares sanguíneos. Pero como es una medición superficial en capilares sanguíneos, me da una aproximación, no me da el valor 100% real. El valor 100% real lo voy a obtener con un análisis de gases arteriales. ¿Ya? Cuando yo le saco sangre de una arteria para examinar la cantidad de presión arterial de oxígeno que contiene. El de oximetría de pulso me da una aproximación matemática del valor real de la presión arterial de oxígeno, porque este aparatito solo mide la saturación de la hemoglobina capilar en cuanto a lo que es la cantidad de oxígeno que contiene. ¿Ya? Hay que tener en precisión eso. Aspectos prácticos del cuidado de enfermería. Primero, es bueno y adecuado explorar siempre el estado de ventilación del paciente en cuanto a lo que es el patrón respiratorio, uso de músculos accesorios, tipo de respiración, forma de respiración simétrica, asimétrica, tiene un patrón de Kussmaul, un patrón de Biot, frecuencia respiratoria en cuanto a lo que es la cantidad de respiraciones por minuto, 12 a 20, por ejemplo, si fuera un recién nacido, 40 a 60, un ejemplo. El volumen que utiliza el paciente, la musculatura accesoria y el grado de dificultad para sostener su propia respiración. Hay que obtener la colaboración del paciente mediante el consentimiento informado si es que amerita algún tipo de procedimiento invasivo, siempre. Aspectos prácticos del cuidado de enfermería en cuanto a lo que es la utilización de estos dispositivos de oxigenoterapia. Siempre oxígeno humedecido. El aseo nasal en cada momento, cada vez que se utiliza la naricera para evitar algún tipo de laceraciones. Aseo bucal, ¿por qué? Porque el oxígeno reseca la saliva y al no haber una saliva humedecida constantemente en los dientes, genera la aparición de hongos y caries. Paciente que recibe oxígeno durante mucho tiempo, generalmente sus dientes se van a poner de un color más oscuro y va a ser propenso a enfermedades periodontales. Siempre hagamos el aseo bucal en nuestros pacientes que tienen oxigenoterapia crónica. Si no, su esmalte, su dentina también se puede ver afectada. Importantísimo, el aseo bucal lo puedes hacer con agua oxigenada diluida con agua o agua bicarbonatada. No fumar dentro de la casa, porque si usted pone una fuente de calor, explotamos. No mantener estufas de calor, algún tipo de calefactor, alguna fuente de fuego o alguna fuente de calor que pueda generar algún tipo de alteración. Si fuera así, ventilemos siempre la habitación. No aplicar lociones que contengan alcohol para evitar irritaciones o algún tipo de reacción anormal. Recordemos que hay pacientes que tienen una absorción inadecuada de dióxido de carbono. Estos pacientes son los pacientes que hacen hipercapnia. ¿Quién comienza a retener bastante dióxido de carbono, o sea, bastante CO2? El paciente que está hipoventilando, ¿no? El paciente que está respirando muy, pero muy lento. Frecuencia está en un patrón bradípnico. Como está bradípnico, retiene CO2, está hipercápnico. ¿Ya? Los pacientes que tienen hipercapnia, o sea, aumento de CO2 crónico, pueden presentar depresión ventilatoria si reciben un golpe de oxígeno muy elevado. Tiene que ser gradual. La hipoxemia se corrige a escalera. No se puede de frente darle un chorro de oxígeno, sino puede haber algún tipo de
depresión a nivel del bulbo raquídeo y generar una depresión ventilatoria, ¿no? Por una sobreestimulación. Recordemos que el centro de nuestra respiración está en el bulbo raquídeo. La fracción inspiratoria de oxígeno mayor o igual a 0.5, o sea, 50%, puede generar casi siempre riesgo de atelectasias, toxicidad por oxígeno y algo muy importante, depresión del movimiento mucociliar y la función leucocitaria. ¿Qué quiere decir depresión de la función mucociliar o movimiento mucociliar? Dentro de nuestro aparato respiratorio tenemos unos pequeños vellos que están bailando, así como si bailaran en hula hula, ¿ya? Están bailando. Y estas pequeñas vellosidades tienen la función de botar de la parte interna hacia afuera cualquier tipo de mucosidad, cualquier tipo de partícula anormal. Pero son un mecanismo de defensa natural. Cuando usted le pone oxígeno suplementario a un paciente durante mucho tiempo, una cantidad muy grande, esta función de autolimpieza de nuestro aparato respiratorio se deprime. Y al deprimirse, lo que va a generar, ¿qué es? Que baje la función o se deprima la función mucociliar y por ende el paciente se ahogue con sus propias secreciones. O comience a tener absorción de elementos anormales, mucosidad, de repente algún tipo de elemento que obstruya su vía respiratoria, ¿no? Más salivación, etc. Y la función leucocitaria también se va a deprimir, ¿no? Porque el oxígeno suplementario a grandes dosis también adormece la fórmula leucocitaria a nivel del aparato respiratorio. Es por eso que no es bueno tener en sostenido oxigenoterapia prolongada o alto flujo en un paciente que no lo amerita, no lo necesita. Siempre se hace un destete progresivo del oxígeno de manera paulatina, según la tolerancia que me dice la oximetría de pulso. Este es nuestro gran aliado, la oximetría de pulso. En nuestros prematuros hay que evitar que la presión arterial de oxígeno ya esté más de 80 mililitros de mercurio por posibilidad de retinopatías. La retinopatía en el prematuro es algo típico, en muchos casos de manera natural, o en otros casos inducido por el exceso de oxigenoterapia, que puede generar puede traducirse en una degeneración de la mácula de la retina. ¿Ya? El oxígeno oxida todo lo que encuentra y obviamente la retina no será la excepción. Veamos un pequeño video para poder hacer una retroalimentación de lo que estábamos viendo. Hola, lo que vamos a hablar ahora... En primer lugar, perdón, ¿se me escucha el video o no se me escucha, por favor? ¿Se logró escuchar? ¿Alguien por el chat? Sí se escucha. Ya, perfecto, muy amable, gracias. Continuamos. Es para... ¿Qué pasó? Hola, lo que vamos a hablar ahora es parte del problema que se está causando por la pandemia de lo que es el SARS-CoV-2 o COVID-19. De repente en casa tienen la oportunidad de conseguir un balón o un tanque, pero ¿qué cosa es esto? ¿Cómo lo utilizamos? Ahora les vamos a dar algunas pautas de cómo utilizar este oxígeno y nos puede ayudar a todos. ¿Cómo lo vamos a utilizar? Para eso entonces vamos a necesitar ciertos instrumentos que nos va a ayudar. Punto número 1 es el manómetro. ¿Qué es el manómetro? Es una válvula que va conectado al tanque de oxígeno y nos va a permitir que fluya el oxígeno del tanque hacia la válvula del modificador humificador, que es un recipiente de plástico con agua, y el oxígeno va a salir por la cánula y va a estar conectado a lo que es la bolsa de reservorio que va a ir hacia el paciente. Pero ¿cómo armamos esto? ¿Cómo lo vamos a hacer? Vamos a proceder justamente acá con Gonzalo. Vamos a abrir primero el tanque. Tenemos un orificio que es la salida del oxígeno, una llave redonda y por la parte de atrás vamos a ver una válvula sellada. Por ende, en la parte posterior, aquí es donde va a conectarse lo que es el manómetro. Ahora, ¿cómo lo conectamos? Vamos el manómetro hacia el tanque de oxígeno por medio de la válvula. Vemos que tenemos un dado hexagonal que nos va a servir para ajustarlo primero manualmente y luego con una llave francesa o puede ser una llave inglesa. Tenemos que asegurarnos que esté bien fijo, bien duro, para que no haya fuga de oxígeno. Y nos va a ayudar de que el oxígeno fluya del tanque
pase por el manómetro y salga hacia el humificador, que este es el humificador. ¿Qué cosa es el humificador? Un recipiente de plástico en lo cual tiene una medida que le vamos a llenar de agua estéril. Ahora, en la casa decimos, ¿de dónde voy a conseguir agua estéril? Compramos un agua mineral de cualquier marca sin gas y lo echamos hasta una línea que dice el tope o el límite, que justamente acá es el nivel. Luego colocamos hacia una válvula inferior que tiene y ajustamos con una llave de tuercas con los dedos, de tal manera que ajuste bien el humificador al manómetro y el manómetro hacia el tanque. Ya tenemos conectado el humificador, el manómetro y el tanque. Ahora, ¿para qué sirve esto? ¿Por qué tenemos que ponerle un poco de agua? El oxígeno viene a ser que está en el tanque, es frío y seco. Si ponemos oxígeno puro hacia las fosas nasales o hacia el sistema respiratorio, puede lacerar y resecar. Por ende, siempre se recomienda un humificador. Va a botar unas burbujas de aire dentro del humificador y va a humedecer la cánula que va a servir para ingresar el oxígeno hacia el paciente, lo cual que ahora Gonzalo va a realizar el contacto. Abrimos el sistema de cánula, que esto es una bolsa de reservorio. Una bolsa de reservorio en la cual se está utilizando mayormente para pacientes con problemas de COVID-19. Dentro del sistema de oxigenoterapia con pacientes con problemas pulmonares, en realidad tenemos tres tipos de ayuda. Una es la cánula binasal, la otra es la máscara de Venturi de alto y bajo flujo y la tercera es la bolsa de reservorio. Por ahora vamos a utilizar la bolsa de reservorio, que es el sistema de oxígeno más fuerte y más fluido, y especialmente ayuda este tipo de oxigenoterapia a pacientes con el SARS-CoV-2 o COVID-19. Vamos a conectar la válvula, lo vamos a conectar hacia el humificador. Vemos que se está conectando. Ya hemos conectado la máscara y procedemos a ponerle al paciente, en este caso Gonzalo, vamos a utilizar como si él fuera el paciente. Adaptamos la mascarilla, la parte de metal va a ir hacia la nariz y conectamos la máscara hacia la nariz del paciente y tapando toda la boca y el mentón. Y luego vamos a proceder a abrir. Vamos a ver que cuando abrimos la válvula se va a inflar como un globo, y esa es la forma que tiene que funcionar para que fluya el aire con mayor fuerza y ayude a la persona a tener una mejor respiración. Primero abrimos la válvula de metal, que es del tanque, de derecha a izquierda. Después que ya hemos abierto esto, vamos a ver acá el reloj del manómetro, el nivel de oxígeno que ha subido, que estaba en 0, está subiendo, y vamos a ver a cuántos litros tiene este tanque. Nos da a entender la capacidad de oxígeno que tiene el tanque y el tiempo en la cual lo podemos usar. Después de haber hecho eso, vamos a abrir ya la válvula del manómetro para que ingrese aire o oxígeno hacia el humificador. Y por ende, al abrir ahí, vamos a sentir como un soplido y vemos como la bolsa de reservorio se infla, de tal manera que de acá el oxígeno que está en la bolsa regresa hacia el paciente y ayuda en una mejor respiración y da una mejor tranquilidad. Recuerden que el oxígeno es vital para la persona en la cual está recibiendo, y de repente se siente un poquito sofocado o demasiado mucho oxígeno. Para eso tenemos el nivel, lo cual podemos subir y bajar. Vamos a ver
la válvula, el termómetro, que viene con una bolita de plomo, la cual vamos a ver si sube o baja según el litro que se recomienda. Luego, después que vemos que el tanque obviamente se tiene que terminar, vamos a ver que va a sentir un poco de fluido o flojo la bolsa. Eso quiere decir que debemos de cambiar el tanque. Ahora, ¿cómo lo cambiamos? Primero vamos a cerramos el manómetro y cerramos la llave del tanque y vamos a ver que la aguja, nos aseguramos de cerrar y la aguja automáticamente baja. Y ahí está cerrado y bloqueado. Y podemos sacar el manómetro y cambiar a otro tanque. Muy bien. Entonces creo que con eso quedó claro cómo se hace un manejo rápido del balón de oxígeno para complementar la parte teórica que estábamos viendo. Bien, ahora veamos cómo vamos a calcular o vamos a predecir en cuánto tiempo se puede acabar o cuánto me puede durar un balón de oxígeno. Lógicamente, según el volumen aparente, voy a tener que un balón más grande me va a tener más volumen de reserva. Lo ideal sería tener o manejar balones que tengan 10 metros cúbicos, lo cual equivaldría a 10.000 litros, como habíamos mencionado hace unos instantes. Ahora, hay dos fórmulas específicas para poder calcular este tipo de predicción. Hay dos métodos. Vamos a ver la primera fórmula, que va a hacer uso de esas unidades que te había mencionado hace unos minutos. Las unidades que podemos ver acá en lo que es el manómetro de salida. Este manómetro de salida. Esas unidades son las unidades PSI. Estas PSI, ¿qué significa PSI? Significa Pounds Force per Square Inch. Está en inglés. Significa libra de fuerza por pulgada cuadrada, o simplemente, para que te acuerdes, la presión que ejerce el gas dentro del balón. Mientras más gas oxígeno esté dentro del balón, voy a ver que la PSI va a estar más elevada. Mientras menos gas ejerza la presión dentro del balón, la PSI va a estar disminuida e inclusive puede estar agotada, ¿ya? Para acordarnos bien. Entonces, la fórmula me dice, para yo predecir la duración de un balón de oxígeno, que voy a tener en cuenta las constantes universales. ¿Cuáles son las constantes universales? Dependiendo del tipo de balón de grado médico, M, E o D, yo voy a tener en cuenta que el balón de grado médico M tiene una constante de 1.56 litros por cada PSI. El E, 0.28 litros por cada PSI, y el D, 0.16 litros por cada PSI. Esto me sirve para ser reemplazado en mi fórmula en la parte que dice constante. La constante varía según el tipo de modelo del balón que tengas. Si es un balón tipo M, un balón tipo E o un balón tipo D. En el caso de la PSI y la PSI mínima, la PSI normal es la PSI que yo voy a ver. Por ejemplo, acá, ¿cuándo sería la PSI que yo voy a evidenciar? La PSI que yo voy a evidenciar acá está en más o menos 1250, 1300 por ahí, ¿no? 1200 más o menos, 1250 por ahí, porque es la mitad, perdón. Es la mitad entre 1500 y 1000, o sea, más o menos 1250, ¿no? Por ahí. Esta PSI de 1250 es la que yo voy a reemplazar en la PSI del manómetro, porque es la PSI que yo veo, la PSI que todavía queda. En el caso de la PSI mínima, eso es otra constante. Cada cilindro tiene un volumen de reserva, o también llamado un volumen de residuo, o volumen residual. Es como por decirte acá, en este manómetro, acá me dice que la reserva equivale a ¿cuánto? La reserva es de 500. Entonces yo voy a ver en la bujía, en el manómetro, ¿cuánto es su reserva? Algunos hospitales trabajan con un volumen de reserva de 100 o un volumen de reserva de 200. Cuando ya ven que está en 100, 200, rapidísimo tiene que ir a llenar el balón. Es para evitar de que en algún momento el paciente se quede sin nada de oxígeno y tomar una precaución. Para eso sirve el volumen de reserva. ¿Ya? Ese volumen de reserva me origina la PSI mínima. Como les digo, es casi siempre una constante. Puede ser 100, puede ser 200, hasta un máximo de 500, como se ve acá, ¿no? Reserva 500. Apliquemos lo que hemos mencionado, pero con un ejemplo. Primero nos hagamos una pregunta acá a la mano izquierda. ¿Será adecuado decir que el balón debe estar con una presión de 4000 PSI? 4000 PSI, imagínense.
4.000, o sea, estamos por acá. Imagínate que el balón te lo venden así, con una PSI de 4.000. Uy, Dios mío, salí doblado. Está con el doble de capacidad de lo que me dieron en la capacitación. Bueno, no podemos deducir que el balón esté lleno por tener 4.000 PSI. Yo diría que el balón está sobrecolapsado, porque lo normal es que llenemos hasta 2.000 PSI. Eso es, inclusive el fabricante te lo pone. Cuando está en 2.000 PSI, ¿qué te dice que está el balón? El balón está full, o sea, está lleno. No deberíamos prolapsar más allá de los 2.000 PSI, porque nos arriesgamos a que el balón pueda en cualquier momento sufrir algún tipo de explosión o algún tipo de fragmentación de sus componentes por exceso de volumen interno. Entonces, la PSI normal que usted va a ver casi siempre, por no decir el 99.9% de las veces, es 2.000 PSI como una unidad de volumen del balón lleno. Balón lleno, 2.000 PSI. ¿Ya? No se olviden, balón lleno, 2.000 PSI. Bien, veamos un ejemplo. ¿Cuánto durará un balón con el siguiente manómetro? Tenemos el manómetro, el que está acá. ¿Cuánto está la bujía? Me está marcando una PSI actual de cuánto, más o menos 1900. Ya, vamos a poner mi dato. PSI 1900, la PSI que estoy teniendo. La PSI mínima, me dice el fabricante, porque en la etiqueta también dice eso, la PSI mínima, o me lo puede decir también el centro de salud o el hospital donde yo trabajo, de repente están trabajando con un volumen de reserva residual de 100, de 200. Para este caso, la PSI mínima me han dicho que es de 200. La PSI mínima, 200. Mi constante es 0.16 litros por cada PSI. ¿Por qué? ¿Por qué mi constante es 0.16 litros? Porque acá me dice, según la ficha técnica del balón, que es un balón tanque de tipo D. ¿Y qué me acordaba? Que los tipo D tienen una constante de 0.16 litros por cada PSI. Entonces, como es de tipo D, su constante es 0.16 litros por cada PSI. El flujo me lo determina la orden del médico. El dictamen del médico dice que hay que poner una cánula vinasal a 3 litros por minuto. Ah, ya, entonces el flujo es 3 litros por minuto. En este caso me ha puesto que el flujo han dictaminado que sea 4 litros por minuto, se asume que es en cánula vinasal, porque lo que viene después es la mascarilla simple de 5 a 8 litros por minuto. Entonces es una cánula vinasal a 4 litros por minuto. Y simplemente estos datos los pasamos a reemplazar parte por parte. Veamos. El primer paso, vamos a solucionar este paréntesis. PSI normal, ¿cuánto es la PSI normal que yo estoy viendo en vivo y en directo en el manómetro de salida? La PSI normal, ¿cuánto es? 900. Vamos a poner 900. Menos la PSI mínima. La PSI mínima me dan como dato. O me lo puede decir mi institución sanitaria. O de repente me lo puede decir el fabricante. O de repente, como aquí viene dibujadito, ¿no? De color rojo, como reserva. En este caso hemos considerado que la PSI mínima es de 200. Sería PSI normal 1900 menos la PSI mínima 200 sería en total 1700 PSI. Muy bien, he resuelto que este paréntesis vale 1700. Ahora, hay que multiplicar el paréntesis por algo, por una constante. ¿Cuál era la constante? 0.16 litros por cada PSI. Entonces, 1700 PSI, porque está en PSI la unidad, 1700 PSI por 0.16 litros por cada PSI. PSI con PSI, pum, pum, se van. Me queda unidad de medida en litros. 1700 por 0.16, si lo hacemos en calculadora rapidito, sale 272 litros. Hasta ahí genial. Pero ¿qué me falta? Ya tengo la parte del numerador, la parte de arriba. Me falta el denominador. Si arriba es 272 litros, ¿entre cuánto lo voy a dividir? Entre el flujo. ¿Cuánto me dice que es el flujo? 4 litros por minuto. Entonces dividiré 272 litros entre 4 litros por minuto. Litros con litros se van y me queda la unidad final en minutos. 272 entre 4, 68 minutos. Un balón con una PSI de 1900 presumiblemente acabe o se termine de combustionar en el paciente, de utilizar en más o menos 1 hora con 8 minutos, o sea, en 68 minutos, teniendo en cuenta que está un flujo de 4 litros por minuto y que es un balón de tipo D. Bien. Un ejemplo más para afianzar lo que estábamos hablando. Este es otro ejemplo, me dice el dato. La PSI de este balón, o sea, la bujía está marcando ahorita 1500. Ya vamos a suponer que está marcando 1500, porque la imagen no marca eso, pero es una imagen relativa. La PSI está marcando 1500. En el caso de la PSI mínima me dan el dato que es 100 unidades.
Mi constante es 1.56 litros por cada PSI. ¿Por qué? Porque este balón me dicen que es un tanque de tipo M, y el tanque de tipo M tiene una constante de 1.56 litros por cada PSI. El flujo me han dictaminado 8 litros por minuto, asumo que está en una mascarilla simple de oxigenoterapia. Porque la mascarilla simple abarcaba un flujo de 5 a 8 litros por minuto. Reemplazamos en nuestra fórmula. La duración será igual a la PSI normal, que es 1500, que es la que yo estoy viendo, evidenciando en el manómetro, menos la PSI mínima, que es 100. ¿Cuánto me sale? 1500 menos 100, 1400. A esos 1400 los voy a multiplicar por una constante. ¿Cuánto es la constante? La constante es 1.56 litros por cada PSI. Entonces tendríamos 1400 por 1.56 litros por cada PSI. PSI con PSI se van, me queda 1400 por 1.5 litros. Si yo hago la multiplicación, 1.56 litros. Si yo hago la multiplicación, me saldría al final 2184 litros. Esto es el numerador. El numerador es 2184. Lo voy a dividir entre el flujo, que es 8 litros por minuto. 2184 litros entre 8 litros por minuto, litro y litro se van, la unidad final me queda en minutos, 2184 entre 8 es 273 minutos, ¿no? Aproximadamente unas 3 horas y un poco más, ¿no? No llega a las, no, sí, no, 4 horas, ¿no? Sería más o menos unas 4 horas, un poco más, lo que va a durar. Este tipo de fórmula aplica, ¿ya? Aplica para cualquier tipo de balón, esté lleno, semilleno, nuevo, no nuevo, a punto de acabarse. Aplica para cualquier tipo de balón, por eso es mi fórmula favorita. Ahora, de repente a algunos no les gusta hacer tanto cálculo que la PSI, pero ¿por qué no lo sacamos solo por la capacidad entre el flujo? También se puede sacar así de manera mucho más sencilla, para no hacernos mucha complicación. Lo malo que esta manera sencilla, que es la segunda fórmula que te voy a enseñar, es una manera que no se aplica a todos los balones. Solo cuando el tanque está lleno vale decir que se puede aplicar. Y podemos sacar de dato que la capacidad del balón está en la etiqueta de fábrica. ¿Ya? La etiqueta de fábrica dice eso. Es un tanque tipo D, color plateado, de capacidad 350 litros, un ejemplo. Veamos, la duración va a estar dada por la capacidad del balón en litros entre el flujo de litros por minuto. La capacidad, lo veo en la etiqueta, una capacidad es un balón tanque de grado médico tipo D de 350 litros. Listo, 350 litros es el numerador. El flujo que el médico me ha dicho, hay que aplicarle 4 litros por minuto. Y el flujo, 4 litros por minuto. Litros con litros se van, me quedan minutos. 350 entre 4, 87.5 minutos. ¡Wow! Es mucho más rápido, más fácil, más sencillo. Sí, pero como te dije, y acá lo he puesto bien grande, lo malo es que no es aplicable a todos los casos, solo cuando el balón está lleno o está nuevo. ¿Ya? Más exacto, aunque suene un poco más complicado, es la de aquí. ¿Ya? Esta es la que debes de continuar, de seguir y de aprenderte, pero también vale la fórmula simplificada si es que cumple estos criterios que te he mencionado. Bien. Pasemos a la administración de oxígeno suplementario mediante concentradores de oxígeno. ¿Ya? En el caso de los concentradores de oxígeno van a tener la gran facilidad de que nos ofrecen oxígeno ilimitado. ¿Ya? Esta es una gran ventaja porque no va a haber cuándo se nos acabe, a menos que el motor se funda. Otra cosa que me preguntan, ¿no? ¿Cuánto puede durar un concentrador de manera normal? De 2 a 3 años, ¿ya? Que equivalen a algo de 300.000 horas aproximadamente. Eso es lo normal que un concentrador, si usted lo prende las 24 horas durante todos los días, puede durar. Pero como están sacando a gran demanda de, ¿no? importaciones de China, por ejemplo, de concentradores, no tienen un buen performance. Así que a lo mucho su duración normal, si usted lo va a tener 24 horas todos los días prendido, lo cual no es algo bueno, porque lógicamente como toda máquina se recalienta, puede durar de 1 a 2 años en promedio. ¿Ya? En promedio. ¿Cuál es el principio básico de los concentradores? Tomar el aire ambiental, transformarlo y por diferencia de presiones, purificarlo mediante la concentración de moléculas de oxígeno ambiental. Más o menos de esta forma como está en mi gráfico a la mano derecha. Entrada del aire ambiental. Primer filtro de partículas gruesas. Segundo filtro de entrada. Se da un mecanismo de compresor. El compresor hace un intercambio por diferencia de calor. A su vez, este intercambio por diferencia de calor hace que las moléculas del oxígeno
ambiental se alteren y tengan que pasar por un conjunto de válvulas menores. Estas válvulas menores tienen que tener algún tipo de retroalimentación con una diferencia de presiones con zeolita 2 y zeolita 1. Zeolita 2 y zeolita 1 son aleaciones especiales que ayudan a que el oxígeno a ciertas presiones se comprima en moléculas más densas. Estas moléculas densas me arman una concentración de pureza del oxígeno que está en 93%. Todo el proceso interno que pasa aquí me va a dar como resultado la salida, ¿ya? La salida del oxígeno procesado. El oxígeno procesado que va a estar con cierto grado de nitrógeno para que tenga un cierto valor, digámoslo así, asimilable, ¿no? ¿Por qué? Porque el aire normal es asimilable de manera fácil, porque tenemos 78, 79% de nitrógeno ambiental, ¿no? Es por eso que es un aire sumamente asimilable. El oxígeno medicinal que nos ofrecen estas máquinas por modificación, o vamos a ponerlo de esa forma, por extracción y procesamiento del oxígeno ambiental, ¿ya? El modus operandi de estas máquinas es obtener un oxígeno de 93% de concentración, que es lo ideal para un oxígeno ser llamado medicinal, ¿ya? Eso es lo ideal. Dentro hay un filtro grande especial, ¿ya? Que lo llamamos filtro de partículas gruesas, que es el que hemos visto acá, ¿no? El primer filtro que es acá, filtro de partículas gruesas. Este filtro de partículas gruesas tiene que retirarse y limpiarse, o por lo menos lavarse con agua y jabón. Una vez a la semana, estamos bien. Si puede hacerlo más a menudo, mejor, ¿ya? Sobre todo si el entorno es un poco hostil, en el sentido de que hay muchas partículas de polvo, de repente hay tierra, pelos de animales, etc. Entonces, tenemos que tener un adecuado cuidado de este tipo de filtro de partículas gruesas, que generalmente es el primero en malograrse. ¿Se puede comprar otro? Sí, pero es más fácil y más económico que usted lo lave con agua y jabón, ¿sí? Recordemos que los concentradores de oxígeno son una opción alternativa a diferencia de los balones y ofrecen una producción ilimitada de oxígeno, lo cual nos da una garantía de funcionamiento, ¿no? El balón lo malo es que tenemos que constantemente recargarlo y eso genera una parte logística operativa que a veces no todos pueden sustentar. Lo malo del concentrador es que ahorita su precio está por las nubes. Está por las nubes. No bajan de 4.000, 5.000, 6.000, 10.000 soles. Ni qué decir de los concentradores de última generación. Los concentradores de última generación, como por ejemplo el que vemos acá a mi mano derecha, que es un concentrador de oxígeno de 20 litros por minuto, imagínate, 20 litros por minuto, este es de última generación. ¿Ya? Se puede utilizar para cuidado intensivo inclusive. ¿Sí? El único requerimiento que necesita un concentrador de oxígeno es tener una toma eléctrica constante para que tenga un suministro de transformación del oxígeno ambiental. Su límite es el flujo administrado a los pacientes comúnmente en 10 litros por minuto. Esa es la media normal de administración de un concentrador de oxígeno. De manera especial, totalmente atípica, en servicios hospitalarios se utilizan unos concentradores de última generación de 20 litros por minuto, como te estaba mencionando, que se pueden ver en cuidado intensivo, por ejemplo. Los de uso domiciliario generalmente son hasta 10 litros por minuto. Los concentradores más utilizados pueden ser de 0 a 5 litros por minuto, de 5 a 8 litros por minuto, de 5 a 9 litros por minuto o de 5 a 10 litros por minuto. Esos son los más utilizados. Partes del concentrador. Tiene una agarradera, un soporte para poder poner el vasito humidificador. Sí, también se pone un vasito humidificador. Un medidor del flujo, que este sería como un caudalímetro. El vasito humidificador, un botón de apagado encendido, que no es nada complicado manejarlo. Un botón de protección contra una sobrecarga, una pantalla LED que me permite ver en tiempo real la cantidad de litros por minuto, o la velocidad, o el estado interno de la máquina. ¿Sí? Recuerda que hay un tipo de concentrador según la necesidad que tengas. Si el flujo de oxígeno está a 1 litro por minuto, tenemos una pureza del 90%. Y a medida que vamos subiendo la cantidad de flujo del oxígeno, va bajando el nivel de pureza, porque hacemos que tenga mayor potencia. ¿Sí? El equipo del concentrador de oxígeno provee oxígeno puro, como habíamos mencionado, 93% de pureza, de acuerdo a los estándares internacionales aprobados por la OMS. Puede ser utilizado sin ningún problema y con una buena evolución en pacientes crónicos, en pacientes hospitalizados, en pacientes que están en domicilio, en aquellos que tienen COVID
leve, moderado y moderado a grados manejables de severo, así como en otros problemas funcionales respiratorios y cardiovasculares. Ofrece un performance amigable, un performance mucho más fácil de instalar, porque es más fácil tener un concentrador que un balón, y obviamente la parte logística, la parte técnica es omitida, porque simplemente es encender, apagar el aparato. La última generación de concentradores de oxígeno, más utilizados en cuidado intensivo. 20 litros por minuto, se considera un dispositivo de alta gama, de última generación. ¿Ya? Este modelo es un modelo que puede inclusive conectarse a varias tomas de pacientes, ¿no? Acá vemos hasta 5 caudalímetros. Podemos entonces deducir que si le ponemos 4 litros a cada uno de estos caudalímetros, podemos tener 4 conexiones, 4 pacientes a 4 litros, 5 pacientes a 4 litros por minuto cada uno, porque 5 por 4 es 20. Entonces, esta es la versatilidad de esta máquina de última generación. Podemos inclusive colocar a 5 pacientes en simultáneo, dependiendo de que el número llegue a 20 como máximo, ¿no? Si de repente quiero colocar 4 pacientes en simultáneo, le puedo dar 5 litros por minuto a cada paciente. 5, 5, 5, 5 suman 20. Lo importante es que suman 20 y no pasen de 20. Esta versatilidad hace que esto sea mucho más caro de encontrar, ¿no? Su precio no baja de los 15.000 a 20.000 soles. Acá te pongo el cherry por si acaso quieres averiguar. Esto es en base a un locutorio peruano, por si acaso. Ventajas y desventajas, ventajas y recomendaciones. A diferencia del tanque de oxígeno, la carga del concentrador es ilimitada. El concentrador ofrece de manera continua oxígeno mientras tenga disponible una toma eléctrica y obviamente aire ambiental. Está diseñado para un fácil transporte y un manejo sumamente sencillo. Solo es hacer las conexiones como ahorita vamos a ver, encender y programar, nada más. La pureza del oxígeno está a un promedio de 93% más menos 3. El flujo de oxígeno puede estar dado generalmente en oxígeno domiciliario, en concentradores domiciliarios, de 1 a 10 litros por minuto, lo más común. Hay que escoger un ambiente libre de cortinas u otros objetos que obstruyan la toma del aire, porque recuerda que esta maquinita lo que está haciendo es tomar el aire ambiental y transformarlo en oxígeno medicinal. El oxígeno es un gas que promueve la combustión, por lo tanto, este equipo debe estar alejado de cualquier fuente de calor, cualquier fuente que pueda generar llama o hacer fuego, ya que puede llegar a ser altamente inflamable. Es recomendable que siempre haya una alimentación de energía que esté en promedio de 220 voltios y 60 Hz. Lo ideal sería que el concentrador no lo conectes directo a tu toma corriente, sino que utilices algún tipo de salvaconducto o alguna extensión para que no haga una sobrecarga y lo puedas desenchufar de manera tranquila. Veamos un pequeño video para reforzar lo que estábamos mencionando.
aplicador, uno a la máquina de procesador de oxígeno, al concentrador, y el otro va a estar conectado a la tubuladura del dispositivo de oxigenoterapia, ¿no? Como habíamos mencionado, siempre resguardo de algún tipo de extensión. Listo, se programa, se puede poner ahí menos o más volumen. Y se va a variar con el caudalímetro flujómetro. En este caso es un concentrador de 1 a 5 litros por minuto. Muy bien, creo que ahí quedó claro más o menos el uso del concentrador de oxígeno, que no es nada complicado. Bien, continuamos. Una pequeña diferenciación entre el concentrador de oxígeno y el balón de oxígeno. Aquí nos centramos en estos dos cuadros de la mano derecha, que son los más importantes. Fuente de energía, el cilindro no lo necesita, el concentrador sí lo necesita, genera un gasto obviamente adicional de corriente eléctrica. Necesidad de transporte, el concentrador no lo necesita, a menos que sea dentro del domicilio. Lo malo es que el balón sí lo necesita y su transporte, su logística, operatividad es un poco complicada porque es pesado, es costoso y obviamente en este momento es mucho más difícil acceder a una recarga de oxígeno. El suministro, agotable. Agotable siempre será en el balón e inagotable en el concentrador de oxígeno. Costo inicial del balón, moderado, ¿no? En la actualidad puede ser de 3.000 a 4.000 soles en promedio, aunque siempre hay lugares donde venden menos. El concentrador sí es demasiado, ¿no? Demasiado caro, se ha disparado de lo que antes estaba 1.500, 1.800, 2.000 soles máximo, ahora está 3.500, 4.000 a 5.000, hasta más, ¿no? de dinero. Gastos de operación, en cuanto a lo que es el balón de oxígeno a largo plazo, me genera un remanente de gasto constante, una operatividad elevada. En cambio, en cuanto a lo que es los gastos de operación del concentrador de oxígeno, solo es en la electricidad, así que tiene un gasto de operación reducido. Cuidado del usuario, en el caso del balón, mínimo, y en el caso del concentrador de oxígeno es un cuidado moderado, con mantenimiento del filtro principal, limpieza de los conductos y de los demás exteriores del aparato. ¿Sí? Esas serían básicamente las diferencias entre el balón de oxígeno o cilindro y el concentrador de oxígeno. Vamos con un bonus extra, porque muchos me lo consultan. ¿Qué es la cánula nasal de alto flujo? ¿Ya? Y no estaba en las diapositivas anteriores, es bueno aclarar. Si ustedes se dan cuenta, esto parece un concentrador de oxígeno y esto parece una mascarilla nasal o bigotera. ¿Ya? Pero en este caso no la vamos a llamar mascarilla nasal o bigotera o naricera, no. En este caso se llama cánula nasal de alto flujo. ¿Por qué es de alto flujo? Porque va a utilizar un flujo más elevado que su prima hermana, que es la cánula binasal normal, que es un dispositivo de bajo flujo que ya hemos mencionado. El equipo ¿ya? Genera un alto flujo, más o menos de 30 a 60 litros por minuto, por eso se le llama cánula nasal de alto flujo, de oxígeno. Entonces, este flujo ingresa al paciente con una fuerza relativa a través de la nariz, que están cubiertas con este tipo de dispositivo especial, que tiene un túbulo corrugado, seguido de un túbulo conector a la máquina procesadora o generadora de oxígeno. El paciente respira de manera natural y con menor esfuerzo, ¿no? Este tipo de dispositivo está tomando más fuerza, inclusive en algunos casos de los pacientes que se complican. A diferencia de la ventilación mecánica, con la oxigenación de alto flujo por cánula nasal de alto flujo, el paciente no requiere estar sedado, puede hablar, e inclusive han habido estudios que avalan que se recupera antes de tiempo.
¿sí? 3 a 4 días conectados a la cánula nasal pasa en mayoría los pacientes cuando están en algún tipo de centro hospitalario, ¿sí? De lo que podría estar en promedio 10 a 14 días en un ventilador mecánico. Los días de hospitalización se han visto reducidos con el uso de estos dispositivos de última generación hasta en 1/3 de cantidad de días. Al combinar la posición de prono, boca abajo, que es la posición que libera el espacio pulmonar, alivia, digámoslo así, el trabajo muscular, permite también que haya una adecuada oxigenación y obviamente los resultados se ven potenciados al utilizar este dispositivo y la posición prona o decúbito ventral. ¿Sí? No te olvides de la cánula nasal de alto flujo. Y ahí terminamos. Ahí hemos terminado la sesión del día de hoy. Si hay preguntas, dudas, consultas, por favor háganmelo llegar a través del chat. ¿Sí? Si no hay consultas, no hay dudas, entonces doy por cerrada la sesión del día de hoy. Recuerden que somos cursos y capacitaciones en salud. Mi nombre es el licenciado Fernando Romo y el día de hoy estoy cubriendo a mi esposa, la licenciada Ivette Tocas Flores, que pronto se reincorporará con nosotros. Que tengan una bonita tarde, que Dios los bendiga y los proteja del COVID. Hasta pronto, conmigo será hasta una nueva oportunidad. Espero que hayamos aprendido mucho esta tarde. Que tengan una buena tarde. Hasta luego.